Buenas noches. Mi nombre es Jesús Daniel, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Esta es una exposición para la materia de Administración de Operaciones 2, Unidad 3, Programación de las Operaciones, ejercida por el ingeniero Saúl González Montiel. En esta exposición voy a hablarles acerca del MRP y programación de las operaciones. Primero, MRP, Sistema de Producción de Materiales. El MRP o Planificación de Requerimientos de Material es un sistema que se basa en la planificación del proceso de producción y el control de inventarios para poder gestionarla de forma más eficiente posible. El principal objetivo es la administración de la producción de una empresa con el objeto de tener las necesidades de materiales en el momento exacto para producir los productos. El MRP se centra en el tiempo y la capacidad de la empresa. Es en su proceso de producción para determinar qué es lo que se necesita. Estos sistemas son necesarios para empresas con diferentes proveedores que poseen características y tiempo de entrega diferentes. Se encargan de realizar cálculos de la cantidad de material y cuándo adquirirlo para que esté disponible en el momento que sea necesario. Todo esto acompañado de la información financiera que conlleva que valoremos los resultados de nuestra actividad en cada momento. Los software MRP pueden ser módulos que incluyen dentro de los ERP generales de la empresa, o por el contrario, sean sistemas de información independientes que se utilicen para realizar la gestión del stock y las necesidades de materiales. Primer ejemplo. En este contexto, una empresa que vende un producto final, sea cual sea el producto, con demanda independiente, está interesada en qué, cuánto y cuándo ordenar de las distintas partes y piezas que permitan la producción de dicho producto. Esta planeación de requerimientos de materiales es crítica, dado que permite alcanzar las metas de producción en tiempo y cantidad de lo planificado previamente en un plan maestro de producción. Como podemos ver en esta tabla, tenemos la descripción de los productos. El producto final la tenemos identificado por una X y sus componentes A, B, C y D. Ahora, de este lado de esta columna tenemos los inventarios con el cual posee cada empresa, bueno, el cual posee la empresa, ¿no? Y el tiempo de espera, ya sea para la producción o adquirirlo. Aquí en este diagrama vemos de una forma más clara cómo es que los componentes forman parte del producto final. Por ejemplo, para la pieza X nos dice que necesitamos dos piezas de A, y para poder hacer la pieza se necesitan 3 piezas de C. Y también para hacer la pieza X se necesita una pieza de B, y para hacer B se necesitan 2 piezas de C y 4 piezas de D. Arbitrariamente vamos a considerar que necesitamos 100 unidades del producto X, o sea, del producto final, en la semana 10. Toda esta información nos permitirá desarrollar el plan de requerimientos de material, el cual se resume a continuación. Aquí, como pueden ver, ya tengo el plan de producción y las fechas en las que se necesitan hacer los requerimientos, como podemos ver aquí. Bueno, pero para poder llegar a esto usaremos el sistema, el software QM for Windows. Ok, primeramente vamos a localizar el que dice Material Requirements Plan. Le damos clic y ponemos el título, podemos poner ejemplo 1. Ahora nos pide el número de materiales. En este caso, contando al producto final,
Todos los componentes son 1, 2, 3, 4 y 5. 5 componentes. Y nos pide el número de periodo. En este caso son 10 semanas. Le damos OK. Y ahora vamos a cambiar el nombre de los componentes. Okay. Tenemos la pieza A. Perdón. Ok, aquí hubo un problema. Eran 6 componentes y simplemente contemplé 5. Vamos a abrirlo de nuevo. Listo. Y 10 periodos. Ejemplo 1. Ok. Ahora sí tenemos a la pieza A. El componente X es el primero. La pieza A. La pieza C. La pieza B. De nuevo C. Y finalmente D. Nos dice que ingresemos el nivel. El nivel es básicamente la jerarquía en la que se encuentran las operaciones. Bueno, los componentes, ¿no? En este caso, X es el producto final. Entonces tendrá el nivel más alto, que es 0. De ahí siguen los hijos, llamémoslos así. Ese es el padre. De ahí los hijos. En este caso, A y B son del nivel 1. Y de ahí tenemos a los nietos. En este caso nivel C ya es nivel 2. De nuevo C. Y finalmente D son nivel 2. Lead time es el tiempo de espera. Para el producto final X se requieren 2 semanas. Para el producto A se requieren 3 semanas. Para el C 2 semanas. B 1 semana. C de nuevo 2 semanas. Y finalmente D, que son 2 semanas. Aquí nos dice el número de peer parent, o sea, el número de componentes. Y aquí lo tenemos. Para la pieza X es para un componente. Y para hacer un componente de X se requieren 2 piezas de A. Para hacer la A se requieren 3 de C. Y para hacer X se requiere una de B. Y para hacer B se requieren 2 de C y 4 de D. Ahora en esta casilla vamos a ingresar el número de inventario. La pieza X cuenta con 40 piezas en el inventario. La pieza A cuenta con 60. La C cuenta con 10. La B cuenta con 20. C ya se nota en la parte de arriba, así que queda en 0. Y la D cuenta con 20. En este apartado nos dice el lote por el cual se maneja. En este ejercicio, o este ejemplo, no tenemos esa restricción. Dejamos todo en 0. Ni tampoco la cantidad mínima por la cual puede hacer los pedidos. Dejamos en 0. Y finalmente ponemos el final. Nos dice que en la semana 10 se requieren 100 unidades de X. 100 unidades. Listo. Ya tenemos todo listo aquí. Vamos a presionar solución.
cascada y en automático nos arroja el plan con la programación para poder adquirir dicho material. Aquí está la pieza X con los inventarios y el requerimiento, la entrega de requerimiento de 100 piezas. Aquí tenemos que necesitamos una orden de 60 piezas de la pieza A, pero recordemos que se piden 2 piezas, o sea que tenemos una requisición de 120 para la semana 8, y así sucesivamente nos desglosa el plan maestro, para lo cual lo tengo aquí, como pueden ver. Estos son los requerimientos que el sistema nos arroja con las fechas ya programadas para poder cumplir con los 100 que se nos piden en la semana 10. Ok, bueno, continuemos. Seguimos con programación de las operaciones. Programación de las operaciones es la etapa de la planificación de la producción que tiene como objeto elaborar un calendario indicando las fechas en que deben realizarse las operaciones correspondientes a cada pedido, de forma que se cumplan las fechas de entrega planificada. En este caso hablamos acerca de las operaciones, ya no de los requerimientos materiales. La programación de las operaciones tiene como objetivos cumplir los plazos, minimizar el tiempo de demora, minimizar tiempos o costos de preparación, minimizar el inventario de los trabajos sin terminar y por último maximizar el aprovechamiento de las máquinas y trabajadores. Para ello tenemos reglas de prioridad de trabajo para ordenar trabajos. Tenemos el primero que es el FCF, CFS, el cual significa primero en entrar, primero en trabajarse. Y los pedidos se ejecutan en el orden en el que llegan al departamento. El SOT, tiempo de operación más breve. Y nos dice que se tiene que ejecutar el primer trabajo con el tiempo de terminación más breve, luego el siguiente más breve y así también sucesivamente. Se llama también SPT, tiempo de procesamiento más breve. A veces la regla se combina con una regla de retardo para evitar que los trabajos con tiempos más demorados atrasen demasiado. El EDD, primero plazo más próximo. Se ejecuta primero el trabajo que antes se venza, ¿no? La fecha de entrega más próxima es la primera que se saca y así sucesivamente. Después tenemos el LPT, tiempo de procesamiento más largo, y como su nombre lo indica, primero tenemos que ingresar las operaciones que llevan más tiempo y de ahí, así hasta disminuir, ¿no? Y finalmente tenemos el CR, proporción crítica. Se calcula como la diferencia entre la fecha del vencimiento y la fecha actual dividida entre el número de días hábiles que quedan. Se ejecutan primero los pedidos con la menor CR. Y aquí tenemos un ejemplo. Para este ejemplo podemos suponer que tenemos un taller de maquinado. Llamémoslo Maquinado Ramírez, ¿no? El nombre del taller. Y como sabemos, en los talleres de maquinado siempre llegan de otras empresas a pedir trabajos, el cual nos dan los planos, los requerimientos y una fecha de entrega. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver más
de forma más fácil de interpretar, llamando a los trabajos por letra. Tenemos el trabajo A, el trabajo B, C, D y E. También tenemos el tiempo de procesamiento de trabajo, es decir, el tiempo que tarda en hacerse ese trabajo, y lo tenemos determinado en días. Para la pieza A tenemos una demora de 6 días, un tiempo de trabajo de 6 días. Para la B 2 días, C 8, D 3 y E 9. Y tenemos la fecha de entrega del trabajo. Nos dice que para la pieza A tenemos para el trabajo A tenemos 8 días de entrega, para el trabajo B 6 días de entrega, C 18 días, D 15 días y E 23 días. Ok, primero vamos a determinar la secuencia del ejercicio anterior mediante las reglas FCFS. Y si recordamos, la secuencia FCFS significa primero en llegar, primero en servir. Es decir, así como tenemos la secuencia en la tabla, es como van a fluir los trabajos. El tiempo de flujo en el sistema para esta secuencia mide el tiempo que espera cada trabajo más el tiempo de procesamiento. El trabajo B, por ejemplo, espera 6 días mientras el trabajo A se procesa. Después el trabajo toma 2 días más de tiempo de operación entre sí. Estará terminando en 8 días, es decir, 2 días después de su fecha de entrega. Y para poder determinar el tiempo de flujo realizamos lo siguiente. Ordenamos primero la secuencia de trabajo, así como están, y el tiempo de flujo se le agrega el tiempo de procesamiento. Es decir, con el primer trabajo nos llevó 6 días y ya la terminamos. Posteriormente seguimos con el trabajo B, el cual nos lleva 2 días de procesamiento, y esos 6 le vamos a agregar los 2 días y obtenemos en el tiempo de flujo 8 días. Para el trabajo C nos toma 8 días y lo vamos a agregar a esos 8 días que ya llevamos y tenemos 16. Para el trabajo D son 3 días, llevaremos 19. Para el trabajo E son 9 días, más 19 serían 28 en total. Finalmente hacemos la suma total del tiempo de flujo y tenemos un total de 77 días. Ahora, para el retraso del trabajo vamos a realizar una resta. En este caso tenemos que para el trabajo A tenemos 8 días de entrega, pero en el tiempo de flujo la terminamos en 6 días, es decir que tenemos 0 días de retraso. Ahora, para la pieza B tenemos que entregarlo en 6 días, pero tomando en cuenta que hicimos primero el trabajo A, después el trabajo B, ya teníamos un tiempo total de 8 días. Y como simplemente tenemos 6 días, tenemos un retraso total de 2 días. 8 menos 6, 2. Ahora, para la pieza D, tenemos una fecha de entrega de 18 días. Y tomando en cuenta el tiempo de flujo que nos llevó a hacer todo este proceso de terminar los trabajos anteriores, terminamos en 16 días. Es decir, que aquí aún estamos dentro, ¿no? Le entregamos a tiempo. Y así sucesivamente. Para la pieza D ya llevaremos 19 días de tiempo de flujo y tenemos una fecha de entrega de 15 días. Ya nos estaremos retrasando por 4 días. Ahora para el trabajo E tenemos un tiempo ya total de flujo de 28 y una fecha de entrega de 23. Ya estaremos retrasados por 5 días. Ahora, para sacar el tiempo promedio de terminación tenemos que hacer una división. La suma del tiempo del flujo total entre el número de trabajos, es decir, 77 días del tiempo del flujo entre 5 trabajos, y nos da un total de 15.4 días.
Para el número promedio de trabajos en el sistema, tenemos que realizar igual una división. Suma de tiempo de flujo total, que son 77 días, entre el tiempo de procesamiento total del trabajo, que son 28 días. Y tenemos un igual de 2.75 trabajos. Y para determinar el retraso promedio del trabajo es dividir días de atraso total, que son 11, entre el número de trabajo, que son 5, y tenemos un promedio de atraso de 2.2 días. Ok, ahora continuemos con SPT, que establece que los trabajos con menor tiempo de procesamiento tienen la prioridad, y en la tabla nos muestra cómo queda ordenada la secuencia de trabajo: B, D, A, C y E, y están ordenadas de acuerdo al tiempo de procesamiento. Y para el tiempo de flujo repetimos la misma secuencia. Inicialmente nos tomó 2 días procesarla, le agregamos los 3 días, tenemos un tiempo total de 5 días, y así sucesivamente, ¿no? 5 más 6, 11, 11 más 8, 19, 19 más 9, 28, y tenemos un total de 65 días en el tiempo de flujo. Ahora, para la fecha de entrega, bueno, esas quedaron acorde a los trabajos, y en el retraso del trabajo igual realizamos la misma operación. Tenemos un tiempo de 2 días en el flujo y una entrega de 6 días, o sea que no es retraso. Para el trabajo D, ya llevamos un flujo de 5 días y una fecha de entrega de 15, es decir que estamos dentro de ese rango, o sea que le entregamos a tiempo, antes, perdón. Y para la pieza A, para el trabajo A, tenemos un tiempo de 11 días y una entrega de 8, y ya estaríamos atrasados por 3 días. Para el trabajo C, ya tendríamos un tiempo total de 19, una fecha de entrega de 18 días, y estaríamos atrasados por un día. Y para el trabajo E, tendríamos un tiempo del flujo de 28, con una fecha de entrega de 23 días, y estamos atrasados por 5 días. Y para determinar el tiempo promedio de terminación, es dividir los 65 días del tiempo de flujo entre los trabajos, y tenemos un total de 13 días. Para la utilización, en este caso son 28 días del tiempo de procesamiento entre el tiempo de flujo, y tenemos un total del 43.1%. Para el número promedio de trabajos en el sistema, es dividir el tiempo de flujo entre el tiempo de procesamiento, y tenemos 2.32 trabajos. Y para calcular el retraso promedio del trabajo, son los 9 días de retraso total entre los 5 trabajos, nos da 1.8 días. Y con esto podemos comparar qué tipo de qué tipo de regla nos permite entregar los trabajos más a tiempo, ¿no? Aquí tenemos 2.2 días de retraso, un promedio, y aquí 1.8 días, como podemos ver, es menos. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.